Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por sumarse a esta capacitación, la segunda del ciclo de lo que es alimentos. La primera fue de formalización de empresas alimenticias, que si alguno está interesado la puede ver en el canal de YouTube, ¿no, Euge? Sí. Bien. Así es, quedó por ahí. Genial. Esta también va a quedar grabada. Esta es la segunda, rotulado de alimentos envasados, y va a haber una tercera dentro de 15 días, que es sobre certificaciones. Así que bueno, vamos a comenzar con esta capacitación de rotulado de alimentos envasados. Bueno, los objetivos de esta capacitación van a ser brindar conocimientos, unos conocimientos básicos sobre la normativa vigente de rotulado. Para esto tiene varios beneficios, por decirlos así. Por un lado está el cumplimiento legal, porque es obligatorio. Toda la información que les voy a mencionar a lo largo de la capacitación, o la mayoría, es de cumplimiento obligatorio, ¿sí? Además, tiene otros beneficios, que es lograr una buena información al consumidor, y por otro lado, un beneficio más práctico a la empresa, a la pyme o al emprendimiento, que es una cuestión más bien de estrategia comercial, ¿sí? Poder comunicar de una manera fehaciente, clara y completa también beneficia al producto como si fuera una herramienta de diferenciación. Por supuesto, repito, hay cuestiones legales que son de cumplimiento obligatorio, pero además también va a ayudar al emprendimiento, a la empresa, a poder posicionarse mejor teniendo la información clara y completa. Ahí está, se me traba un poquito, pero ahí va. Bueno, los temas que vamos a abordar en esta capacitación son el marco legal, algunas definiciones claves, los elementos obligatorios que tienen que estar en el rótulo, la información nutricional obligatoria, el etiquetado frontal de los octógonos, que ustedes ya conocerán, información nutricional complementaria, esto es lo único de carácter optativo, y unas conclusiones finales. Bueno, y comenzamos con lo que es el rotulado con el marco legal. El rotulado tiene por objetivo suministrar información al consumidor sobre características particulares de los alimentos, su forma de preparación, la manipulación, la conservación, el contenido y las propiedades nutricionales. Toda la parte legal está principalmente en el Código Alimentario Argentino. Ahí yo les puse en el capítulo 5, normas para la rotulación y publicidad de los alimentos. También están en los reglamentos técnicos Mercosur, que fueron incorporados al Código Alimentario Argentino, sobre el rotulado nutricional, la Ley de Promoción de Alimentación Saludable, el decreto también reglamentario de la Ley 27.642, que es de la promoción de alimentación saludable, y las disposiciones ANMAT. Seguimos con lo que es las definiciones claves. Yo puse algunas definiciones claves que vamos a utilizar muchos términos a lo largo de la presentación, entonces quería dejar bien en claro. Rótulo. ¿Qué es el rótulo? Es toda inscripción, leyenda, imagen descriptiva o gráfica que se haya escrito o adherido al envase del alimento. Después tenemos información nutricional obligatoria, que es una información, como lo menciona, obligatoria, con los nutrientes críticos según el Código Alimentario Argentino. Etiquetado nutricional frontal, los octógonos, son las advertencias de exceso de determinados nutrientes. El término nutriente, que es cualquier sustancia química que proporciona energía y es necesaria para el desarrollo normal de nuestro cuerpo, contribuye al crecimiento y el mantenimiento de la salud. Los nutrientes críticos, que son azúcar añadidos, grasas saturadas, grasas totales, sodio, calorías, y los vamos a ver bien en lo que es el etiquetado frontal. Materia prima, que es toda sustancia que para ser utilizada como alimento necesita sufrir tratamiento y o alguna transformación.
Ingrediente, que es toda sustancia, incluidos los aditivos que se emplee en la fabricación o preparación de alimentos y que esté presente en el producto final de forma original o modificada. También tenemos el término aditivo alimentario, que es cualquier ingrediente agregado a los alimentos intencionalmente con el objeto de modificar las características físicas, químicas, biológicas o sensoriales durante la manufactura, preparación, envasado, etc. Después tenemos el término denominación de venta del alimento, que es un concepto que tiene que estar obligatorio en el rótulo, lo vamos a ver más adelante, y es el nombre específico y no genérico que indica la verdadera naturaleza y las características del alimento. Después tenemos un término que es la cara principal, que es la parte de la rotulación donde se consignan sus formas más relevantes, la denominación de venta y la marca o logo del alimento, la cara principal. Y bueno, esas fueron algunas de las definiciones que vamos a abordar a lo largo de la capacitación y que no quería dejar de darlas porque me parecen importantes entenderlas desde el principio. Y ahora nos vamos a meter bien con el tema del rotulado de alimentos y qué elementos son obligatorios, qué elementos tienen que estar sí o sí en el rótulo, son obligatorios. Primero tenemos lo que es la denominación de venta del alimento, después la lista o el listado de ingredientes, el contenido neto, la identificación del origen, el nombre, razón social y dirección del importador, cuando corresponda, el número de lote, fecha de duración, preparación e instrucciones del uso del alimento, también cuando corresponda, el rótulo nutricional y el etiquetado frontal, también cuando corresponda, y vamos a ver en qué casos corresponde y en qué casos no. Bueno, empezando por el primer elemento, ¿sí? El primer elemento obligatorio, la denominación de venta del alimento, que es el nombre específico y no genérico que indica la verdadera naturaleza y las características que tiene un alimento. El otro elemento son la lista o el listado de ingredientes. Que en este caso, bueno, el listado de ingredientes no lo puse acá, pero bueno, es el listado de todos los ingredientes que está compuesto el alimento. En este caso quedan exceptuados aquellos alimentos compuestos por un único ingrediente. Por ejemplo, azúcar, harina, vino. En este caso no se requiere declarar la lista de ingredientes en el alimento. El resto de los alimentos deben incluir la lista de ingredientes, la cual debe figurar precedida de la expresión ingredientes o de manera abreviada según el tipo del envase. Algunas consideraciones de la lista de ingredientes. Todos los ingredientes deberán enumerarse en orden decreciente de peso inicial, ¿sí? Así que el mayor ingrediente va a estar al comienzo. Cuando un ingrediente sea a su vez un alimento elaborado con 2 o más ingredientes, se podrá declarar como tal en la lista de ingredientes siempre que vaya acompañado inmediatamente de una lista que se coloca entre paréntesis de sus ingredientes en orden decreciente de proporciones. Otro punto importante, otra consideración, es que el agua deberá declararse en la lista de ingredientes, excepto cuando forme parte de ingredientes tales como salmueras, jarabes, caldos, y dichos ingredientes compuestos se declaren como tales en la lista de ingredientes. Esto parece medio un trabalenguas, pero no se preocupen que no es tan difícil. Otro ítem dentro de las consideraciones es el caso de las frutas, la mezcla de frutas y hortalizas, que ninguna predomina en peso, es decir, es una mezcla más o menos similar. En este caso, podrán enumerarse estos ingredientes siguiendo un orden diferente, siempre que la lista vaya acompañada de la mención en proporción variable. En cuanto a la declaración de aditivos alimentarios, estos deben declararse formando parte de la lista de ingredientes. Los aditivos serán declarados después del resto de los ingredientes. Todos los alimentos envasados deben presentar una declaración de alérgenos,
a continuación de la lista de ingredientes del rótulo, en caso que los tuviese. Aquellos que se preparan o fraccionan en la vista del consumidor en comercios, como por ejemplo panaderías, heladerías, roticerías, pizzerías, etcétera, están exceptuados. Las frases para declarar estos alérgenos pueden ser contiene o pueden contener. Y ahí le agregan, por supuesto, el alimento alérgeno, que se puede contener maní, puede contener trazas de... hay diferentes opciones. En ambos casos se conviene... Sí, perdón, capaz que para aclarar un poco lo que son los alérgenos. Los alérgenos son sustancias que componen los alimentos, en este caso ingredientes, que nos pueden causar una reacción adversa a la salud en individuos sensibles a esa sustancia. Personas alérgicas. Hay personas alérgicas a un montón de sustancias, y cada persona, digamos, es particularmente alérgica. No sé, podemos ser una persona alérgica al maní, al trigo, a la soja, a la pesa. Entonces, un alérgeno es una sustancia que puede causar una reacción adversa, digamos, a la salud de una persona sensible a ese producto. En la República Argentina consideramos grandes 8 alérgenos. Trigo, avena, cebada y centeno, que no significa, o sea, una cosa es una alergia y otra cosa es la celiaquía. Eso para que quede claro, como para hervir las aguas. Una cosa es una alergia al trigo y otra cosa es la celiaquía. Entonces está el trigo, la avena, cebada, el centeno, el maní, los frutos secos, el pescado, la leche, la soja, los crustáceos. Si nuestro producto contiene alguno de esos ingredientes alergénicos, los tenemos que declarar a continuación de la lista de ingredientes, como mencionaba Julia, con el, no sé, por ejemplo, contiene derivado de pescado o contiene pescado. El puede contener se declara cuando yo como productor, aún habiendo realizado las buenas prácticas, no puedo garantizar que no pueda haber contaminación cruzada. Por ejemplo, elaboro alfajores. Y yo tengo elaboro alfajores de nuez y alfajores convencionales. Si yo en la misma línea que elaboro los alfajores convencionales, elaboro los alfajores de nuez, y no tengo validados mis procedimientos de limpieza, no puedo garantizar que no me queda, ya les digo, estos son partes por millones muy chiquititos, no puedo garantizar que no queda una pequeña pizquita de nuez en la línea donde elaboro y puede haber contaminación cruzada con el alfajor convencional, tengo que poner esa declaración de puede contener derivados de nueces. O puede contener nueces. Esas son las dos aclaraciones con respecto a alérgenos de contiene o puede contener. No, eso es todo. Perfecto, gracias Luciano. Sí, puede contener, está más relacionado a la contaminación cruzada que puede tener algún tipo de producto. Buenísimo, gracias. Bueno, seguimos con los elementos que tienen que estar de manera obligatoria en el rótulo. El contenido neto. El contenido neto es la cantidad de alimento presente en un envase, excluyendo el peso del empaque. Debe declararse obligatoriamente en el rotulado, indicando peso en gramos o kilogramos para sólidos, o volumen en mililitros y litros para líquidos. Si el producto incluye un líquido de cobertura, como los enlatados, las conservas, debe indicarse también el peso escurrido. El ejemplo, bueno, es el del atún, que figuran en los dos tipos de pesos. Cabe destacar que la capacidad del envase debe guardar una relación con el volumen real del producto, no pudiendo existir entre ambos una diferencia mayor del 10% cuando se trate de envases opacos, herméticamente cerrados, y del 5% cuando se trate de envases transparentes. Esto es bastante técnico. Si alguno tiene una duda particular con respecto a esto, después, al final de la presentación, le pueden hacer a Luciano, me pueden hacer a mí, o si no se quieren al final de la presentación, pueden mandar algún mail que Eugenia va a fijar el mail de Luciano, que él trabaja en la Dirección de Industria y Productos Alimenticios, dependiente del Ministerio de Desarrollo Agrario. Bueno, seguimos con la identificación del origen. En este caso se debe indicar el nombre o la razón social del fabricante o productor o fraccionador o titular de la marca. Debe declararse también el domicilio de la razón social, el país de origen, la localidad,
Y por supuesto, el número de Registro Nacional de Establecimiento y Registro Nacional de Producto Alimenticio, el RNE y el RNPA. Acá abajo les puse, digamos, algunas opciones para expresar el origen, fabricado en, producto, industria argentina, producto de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Eso está bien así, ¿no, Luciano? Sí. Sí, sí. En realidad el origen, digamos, siempre tiene que decir industria argentina, fabricado argentino, lo que sea, pero después todos los productores tienen que indicar el nombre de todo, el nombre de la razón social, el domicilio de razón social. En ese domicilio tiene que estar, de nuevo, el domicilio, el partido, la localidad y la provincia. Y después, bueno, el RNE y el RNPA. Y en el rótulo tiene que decir industria argentina, fabricado en Argentina, producto argentino. Perfecto. Bueno, seguimos con el nombre, razón social y dirección del importador, esto en caso de corresponder. La identificación del lote. Acá, bueno, el lote, primero vamos a definir un poco lo que es el lote o el número de lote. Es una clave que indica el conjunto de artículos de un mismo tipo, procesados por un mismo fabricante o fraccionador en un espacio de tiempo determinado bajo condiciones esencialmente iguales. Es un número o una clave que será determinado por el fabricante del alimento según sus criterios. Otro tipo de declaración que tiene que estar en el rótulo de manera obligatoria es la fecha de duración. Esta fecha constará de por lo menos de lo que es el día y el mes para aquellos productos que tengan una duración mínima no superior a 3 meses, o debe consignar mes y año para productos que tengan una duración mínima de más de 3 meses. Hay excepciones, como por ejemplo, para frutas y hortalizas frescas, que ahí en las excepciones no se requiere la indicación de la fecha de duración mínima. Entonces son las frutas y hortalizas frescas, los vinos de licor, espumosos, bebidas alcohólicas que contengan un 10% volumen en volumen o más de alcohol, de panadería y pastelería, vinagre, azúcar sólido, caramelos y pastillas, goma de mascar, sal de calidad alimentaria. En todos estos productos que mencioné recién no se requiere la indicación de la fecha de duración mínima. Bueno, y acá dejo algunas de las expresiones que pueden utilizarse. Consumir antes de, válido hasta, validez, vencimiento, consumir preferentemente antes de. También, en cuanto a la fecha de duración, hay alimentos que requieren tomar precauciones especiales para mantener sus condiciones normales. Deben indicar en sus rótulos las temperaturas máximas y mínimas a las cuales se debe conservar y el tiempo en el cual el fabricante garantiza la calidad en estas condiciones. Del mismo modo, cuando se trata de alimentos que pueden alterarse una vez abierto el envase. Para los alimentos congelados, se puede indicar la fecha de duración mínima para cada temperatura o la duración mínima para cada temperatura, consignando el día, el mes y el año de fabricación. Y se pueden utilizar expresiones tales como duración a menos 18 grados en freezer y se coloca la fecha. Duración a menos 4 en congelador, duración a 4 en refrigerador. En eso para un lado, para un caso, y para otro caso, si se consigna la fecha de elaboración, se puede mencionar consumir dentro de los próximos 12 meses de elaborado este producto. Y siempre, si son alimentos congelados, se debe indicar el tema de las temperaturas. Bueno, preparación e instrucciones de uso del producto. Este es otro tipo de declaración que tiene que tener el rótulo cuando corresponda y deberá contener las instrucciones necesarias sobre el modo apropiado del empleo, incluida la reconstitución, la descongelación y el tratamiento que debe realizar el consumidor para el uso correcto del alimento. Dichas instrucciones no deben ser ambiguas ni dar lugar a falsas interpretaciones de modo de garantizar una correcta utilización del alimento. Dentro de estas instrucciones pueden estar las como les mencioné, el modo de preparación,
y alguna otra recomendación que quiera hacerle el fabricante para mejorar la comunicación con el consumidor. Bueno, y acá les puse esta imagen con ejemplos de la lista de la declaración de alérgenos, en este caso particular, por el tipo de producto, puso contiene leche y derivados de trigo, el fabricante, el productor, tiene el nombre del elaborador o razón social, dirección y número de registro, ahí ven que está la dirección, localidad y la provincia, como mencionaba Luciano. Las instrucciones de uso, conservar lugar fresco y seco, en este caso para este tipo de alimento particular, la identificación del lote, la fecha de duración y la información nutricional, que es lo que vamos a ver ahora. Ese cuadrito que no se ve bien del todo, pero lo vamos a ver ahora. Bueno, acá les puse uno más genérico, también con los mismos elementos, dispuestos de otra manera y otro tipo de producto. También con modo de preparación, con denominación de venta, espacio destinado a los sellos, que los vamos a ver más adelante también, la información nutricional, el número de lote, fecha de vencimiento, etc. Claro, acá está bueno aclarar que fíjense, si vas al de atrás, a la PPT Sí. anterior, a la presentación anterior, esto es, digamos, en el reverso del envase. Exacto. Esta es la parte de atrás del envase. Si vas al otro, el de recién, tenemos acá la parte del frente del envase, donde va a estar la marca, fíjense, la denominación y el contenido neto de mínima. En el frente del envase siempre va a estar eso, marca, denominación y contenido neto. Fíjense que dice Industria Argentina, que es parte de la identificación del origen. De nuevo, en el reverso estaban los datos del elaborador, que también es identificación del origen, donde dice nombre de la razón social, dirección, y usualmente la Industria Argentina lo ponen también en el frente del envase. Para aclarar qué es la denominación de venta del alimento, como dijo Julia, es el nombre específico y no genérico que refleja la verdadera naturaleza del producto, y esa denominación la otorga el Código Alimentario Argentino. No es lo mismo, por ejemplo, una galletita, una pepa. Una galletita, pepa, no es una denominación. Pepa es un nombre de fantasía de esa galletita. Una denominación correcta de esa pepa sería, no sé, galletita, dulce, sabor, vainilla, con dulce de membrillo. Esa es una denominación. Refleja la verdadera naturaleza del producto. Siempre está en el frente del envase y es muy importante para el consumidor porque nos va a decir realmente lo que es ese producto. Porque usualmente lo que hace, me voy a poner más del lado del consumidor, lo que hace la industria es estrategia de marketing que lo que hace es un poco es confundir al consumidor. O sea, a ver, la industria nos quiere persuadir para que nosotros como consumidores elijamos ese producto y no otro. Bueno, en esa estrategia, bueno, pasan cosas. Por ejemplo, no sé si han ido a una góndola de quesos rallados, que hay uno que dice rallado así grande, marca, le voy a decir la marca, porque no es de la provincia, marca La Quesera, dice rallado así grande, y cuando ustedes vayan a la denominación que está en el frente del envase y va a estar en una letra muy chiquita, va a decir producto a base de almidón de, no sé, de maíz sabor queso. Por eso es tan importante la denominación, porque no está diciendo lo que realmente es ese producto y siempre va a estar en el frente del envase. Claro, bueno, Luciano, también pasó con la leche, producto a base de leche, no me acuerdo la marca ahora, pero también Sí. está, sí. Sí, No es que después después fueron las bebidas a base de leche o las bebidas lácteas, que después se incorporó al alimentario argentino las bebidas lácteas para regular esta situación, porque la industria había empezado a hacer bebidas a base de leche y le ponían leche así gigante, le metían una vaquita y la ponían en la misma góndola que la leche. Entonces era muy confuso. Entonces, ¿qué pasó? Se tuvo que regular en ese sentido y por eso ahora existen las bebidas lácteas y las bebidas a base de leche que están bien reguladas y no podrían tener esta información confusa en el rótulo. Claro, eso para proteger al consumidor y también en cuanto a lo que es el productor, el fabricante, evitar sanciones, porque en definitiva es obligatorio, hay que cumplir la ley para también evitar tipo de sanciones que pueden aparecerse
si hay alguna ambigüedad o alguna denominación falsa de algún producto. Sí, y también eso, para que, nada, estemos todos dentro de la misma norma, hablemos el mismo idioma y que no haya también competencia desleal entre productores, para que vayan todos por el mismo camino, digamos. Exacto, sí, Bien. sí, sí. Bueno, y ahora nos vamos a meter en lo que es el rótulo nutricional, que es, vuelvo al anterior, la información nutricional, este rectángulo cuadrado con todo lo que es el valor energético y todo lo que vamos a ver ahora. Entonces, el rotulado nutricional es toda descripción destinada a informar al consumidor sobre las propiedades nutricionales de un alimento. Acá en el rótulo nutricional, entonces van a estar las propiedades nutricionales del alimento. En el rótulo, en general, había otro tipo de información y ahora vamos a desmembrar bien todas las propiedades nutricionales del alimento. ¿Qué comprende el rótulo nutricional? Bueno, comprende la declaración de nutrientes, que es la enumeración normalizada del valor energético y del contenido de nutrientes de un alimento, y las declaraciones de propiedades nutricionales o información nutricional complementaria, que es cualquier representación que afirme, sugiera o implique que un producto posee propiedades nutricionales particulares. Además del valor energético total del alimento, será obligatorio declarar el contenido de cada uno de los siguientes nutrientes y su porcentaje de valor diario, con las siglas BD, se representa, por porción de alimento. Entonces, en la información nutricional tiene que figurar cantidad de carbohidratos en gramos, de los cuales están los azúcares totales y los azúcares añadidos, proteínas en gramos, grasas totales, grasas saturadas, grasas trans, fibra alimentaria y sodio. La información correspondiente al rótulo nutricional debe estar redactada en idioma oficial del país de consumo, debe figurar en un lugar visible, en caracteres legibles y debe tener color contrastante con el fondo donde esté impresa. Quizás le ha pasado como consumidor tratar de ver, sobre todo cuando uno se hace más grande y cuesta un poquito, tratar de ver en algún producto que la información nutricional no está bien visible o está con unos colores muy similares al envase, entonces se ve todo del mismo tono, no se distingue bien. Es importante que se destaque y que se pueda ver bien. La expresión información nutricional y el valor en las unidades de la porción y lo correspondiente a la medida casera deben destacar del resto de la información nutricional. Todo lo que sean la porción, las medidas, todo estará consignado en la normativa. No lo pongo acá para no hacerlo tan extenso, pero están las equivalencias y todas las porciones en la norma argentina. Bueno, están exceptuados algunos alimentos como de informar, de tener este rótulo nutricional, como por ejemplo las bebidas alcohólicas, los aditivos alimentarios y coadyuvantes de tecnología, las especias, aguas minerales naturales y las demás aguas destinadas al consumo humano, vinagre, sal, café, yerba, té y otras hierbas sin agregado de otros ingredientes, alimentos preparados y envasados listos para consumir, productos fraccionados en los puntos de venta al por menor, frutas, vegetales y carnes que se presenten en su estado natural, refrigerados o congelados, alimentos en envases cuya superficie visible para el rotulado sea menor o igual a 100 centímetros. Estos son los alimentos que están exceptuados del rótulo nutricional, de colocar en el rótulo la información nutricional de cada uno de los ingredientes. De las propiedades nutricionales del alimento. Bueno, y ahora vamos con el etiquetado frontal. Esta ley, la 27.642 de promoción de alimentación saludable, fue sancionada hace relativamente poco, que es conocida como la ley de etiquetado frontal, y donde establece que los alimentos y bebidas envasados deben incluir advertencias claras cuando superan ciertos límites de nutrientes críticos. Los nutrientes críticos, por supuesto, están detallados y
tienen que llevar sellos, esos octógonos, todos los alimentos y bebidas envasados listos para el consumo que hayan superado esos límites. No llevan sellos ni las frutas, ni las verduras, ni carnes frescas, ni huevos, ni leche fluida, ni pan artesanal a granel, ni alimentos fraccionados en los puntos de venta. En el caso de los productos para lactantes y fórmulas infantiles, quedan exceptuados de octógonos, pero con reglas específicas de declaración. Bueno, ¿de qué manera se informa este tipo de nutrientes críticos? A través de los sellos de advertencia que están representados por un octógono negro con letras blancas en mayúscula y pueden ser exceso en azúcares, exceso en grasas saturadas, exceso en grasas totales, en sodio y en calorías. Un alimento, si supera los límites de esos nutrientes críticos, 1, 2 o 3, lo que sea, tiene que poner la igual cantidad de sellos de advertencia. Entonces un alimento puede tener 1, 2 o varios sellos de advertencia. Sí, acá una aclaración. El alimento, para que lleve sello, primero, obviamente tiene que superar los límites establecidos, pero tiene que, para perfilar, cuando yo digo perfilar es, bueno, decidir si ese alimento, porque para ver si tiene sellos hay una calculadora del ANMAT. Nosotros tenemos que cargar la tabla de información nutricional en la calculadora del ANMAT. Pero antes de cargar la tabla de información, la tabla de información nutricional, en esa calculadora del ANMAT, yo tengo que determinar si ese producto lo tengo que perfilar o no, si lo tengo que cargar o no. ¿Cómo hago esto? Tengo que verificar si yo le agrego nutrientes críticos a mi alimento. Cuando hablamos de nutrientes críticos, hablamos de azúcar, de grasas y de sodio. Si yo en mi alimento no le agrego nutrientes críticos, no lo tengo que perfilar en esa calculadora. Porque capaz que yo no le agrego nutrientes críticos, lo perfilo y me da excesos, estoy haciendo mal las cosas. Yo, si no le agregué nutrientes críticos, no lo tengo que perfilar. Por ejemplo, una miel. Una miel es todo azúcar. Pero esa miel, ese azúcar que tiene es propia intrínseca de la miel. Yo no le agregué azúcar a la miel. Entonces, el azúcar no la tengo que perfilar y no lleva sellos. Lo mismo con un queso. Antes era distinto. Ahora, un queso, yo solamente le agrego sal a un queso. Entonces, yo tengo que perfilar en esa calculadora solo la sal. No tengo que perfilar los demás nutrientes, las grasas, por ejemplo, o los carbohidratos. Solo se perfila el nutriente crítico que se le agrega al producto. Y si supera los límites establecidos, lleva ese sello. ¿Se entendió? Claro, la diferencia está en si el alimento ya es propio, una manteca tiene grasa, pero es propio del tipo de producto, lo mismo el queso. Sí, eso era, en la ley anterior, antes de la modificación, era diferente. Ahora con la nueva modificación quedó de esa manera. Sí, me preguntaron qué era perfilar. Perfilar es, nosotros, es algo muy interno, pero perfilar es cargar la tabla nutricional en esa calculadora de sellos del ANMAT. Entonces, antes de perfilar, de cargar esos datos, yo tengo que verificar si le agregué o no le agregué ese nutriente crítico, porque si no lo agregué, no es necesario ir a perfilar o cargar los datos en esa calculadora para ver si tengo o no tengo sellos de exceso. Claro, claro, sí, es un término muy técnico. Bueno, bien. Seguimos con el etiquetado frontal. Hay leyendas complementarias obligatorias que, además de los octógonos, deben incluirse si corresponde. Por ejemplo, si tiene edulcorantes, contiene edulcorantes, no recomendable en niños, niñas, hay que declarar en el rótulo. Lo mismo si tiene cafeína, contiene cafeína, evitar en niños y niñas. La ubicación y tamaño. Los sellos deben ir en la parte superior derecha del frente del envase de manera visible y sin interferencias gráficas. Acá recuerden cuando habló Luciano de la parte del envase, ¿sí? Es importante también la ubicación, en el frente o en el dorso. En este caso, en el caso del etiquetado frontal, tiene que ir en el frente.
El tamaño depende de la superficie del envase, puede ser entre 5% y 15% de la cara principal, y en envases muy pequeños, si no entran todos los sellos, puede repartirse en otra cara visible. Acá hay una trampa también, se las comento porque es anecdótico. Ustedes fíjense que, por ejemplo, cuando vayan a una góndola y vean Coca-Cola, capaz que dice Coca-Cola y ven el contenido neto y no hay ningún sello. La ley estableció que la cara principal es donde está la marca y la denominación. Entonces, ¿qué hace, por ejemplo, Coca-Cola? Te pone de un lado de la etiqueta la marca, la denominación y los sellos, y del otro lado de la etiqueta te pone solo la marca y el contenido neto. ¿Cuál es la cara principal? La que tiene la denominación. Pero nosotros a Coca-Cola la conocemos como Coca-Cola, entonces ya que esté en góndola y diga Coca-Cola, yo ya sé lo que es. Entonces, usualmente ustedes van a ir a la góndola y va a estar la Coca-Cola girada, solamente mostrando la marca, y del otro lado van a tener la cara principal que tiene la marca, la denominación y los sellos. Claro, acá volví al slide donde figura el octógono, el sello de advertencia, arriba de la marca y la denominación del tipo de producto. Bueno, ahora tengo que volver, acá, estaba acá. Bueno, hay restricciones para productos con sellos. Si el producto tiene al menos un sello, debe cumplir con ciertas limitaciones, que son: no se permite publicidad y marketing infantil, personajes, dibujos, celebridades, no se pueden ofrecer promociones ni regalos vinculados, y no se pueden vender ni publicitar en entornos escolares. No sucede mucho en la práctica, es la realidad, pero bueno. Sellos de advertencias y leyendas precautorias, acá les puse los ejemplos de exceso en azúcares. Los sellos de advertencia están en forma de octógono y las leyendas precautorias son las de edulcorantes y las de cafeína, los rectángulos. Exceso en azúcares, grasas totales, grasas saturadas, sodio, calorías. Y las leyendas precautorias son las de contiene edulcorantes y que contiene cafeína. Bueno, y ya uno de los últimos elementos es la información nutricional complementaria, INC, llamados claims nutricionales, que son una declaración de propiedades nutricionales, expresiones que afirman, sugieren o impliquen que un alimento posee propiedades nutricionales particulares. Las declaraciones suelen referirse al contenido de energía, proteínas, grasas, carbohidratos, fibra, vitaminas o minerales u otros atributos nutricionales. Esta información tiene por objeto presentar información simple y de fácil comprensión, de modo que ayude al consumidor en la selección de alimentos. Y también este tipo de información nutricional es una estrategia comercial para resaltar una característica nutricional o una propiedad nutricional particular de mi alimento. Acá al costado les puse un ejemplo, fuente de vitamina C de en este tipo de envase y en este tipo de producto. La información nutricional complementaria es de carácter opcional, es voluntaria, pero no puede usarse de cualquier manera, sino que tiene que cumplir ciertos requisitos que dependen del tipo de información que se quiere presentar en el envase. Se pueden encontrar información sobre el contenido absoluto de un nutriente. Por ejemplo, light en calorías, o bajo en colesterol, o bajo en calorías, libre de azúcar, etc. O también se puede consignar información referida a una comparación de un nutriente en dos productos. Por ejemplo, alimento reducido un 25% en calorías respecto de otro alimento, ¿sí? De un alimento de referencia. Estos requisitos, como les mencioné al principio en el marco legal, están descritos en el capítulo 5 del Código Alimentario Argentino. ¿Qué no puede incluirse? ¿Qué alimentos no están no están permitidos para poner información nutricional complementaria? Bueno, las bebidas alcohólicas, los aditivos alimentarios, especias y vinagres y otros productos que la norma explícitamente excluye, que no los puse acá porque
eran algunos más. Solo pueden declararse vitaminas o minerales si están contemplados en las tablas de ingesta diaria recomendada, IDR, y el producto debe tener un contenido mínimo, usualmente mayor o igual al 5% de la IDR por porción. Esto es bastante técnico, si alguno tiene una duda particular, después nos consulta. No se permite hacer una información nutricional complementaria respecto a azúcares específicos, por ejemplo, la glucosa. No se puede decir sin glucosa. Estas son algunas de las excepciones o características particulares para poder mencionar y para poder poner en el envase este tipo de información. Bueno, y ya para cerrar esta capacitación, este encuentro, dejé acá algunas conclusiones, como que para que, digamos, puedan pensar tanto del lado del consumidor como del lado del fabricante, del productor, de la pyme, del emprendedor, es que el rotulado de alimentos no es únicamente una obligación legal, sino es una herramienta estratégica, como mencioné antes, tanto para el consumidor como para el fabricante. Un rótulo completo, claro y conforme a la normativa genera confianza en el consumidor, facilita el acceso a nuevos mercados, reduce riesgos legales y fortalece la reputación de la marca. Además, cuando se suman certificaciones voluntarias, que es para otra charla, no es para acá, pero por ejemplo, orgánico, libre de gluten, alimento kosher, halal, comercio justo, etcétera, el producto obtiene un valor agregado diferencial, abre nichos de mercado específicos y consolida la competitividad de la empresa, del emprendimiento, de la pyme, que lo tenga. Es decir, como ya se los he comentado, no solo cumplir el rótulo por una cuestión obligatoria, por una cuestión legal, para evitar sanciones, sino también es una estrategia comercial, una estrategia de marketing para poder abrir nuevos mercados hacia otro tipo de cadena de supermercados o de almacenes, para reducir riesgos legales, ¿no?, en cuanto a las sanciones, y fortalecer también la reputación de la marca y diferenciarse de otros alimentos que no tengan un rótulo completo y atractivo para el consumidor. Muchísimas gracias. Gracias, Luciano, también. Gracias por la invitación, nos vemos. Chau, chau.